Buenos días, chicas y chicos. Siguiendo nuestra línea de trabajo, ¿verdad? Para abordar una buena PTU con respecto a la comprensión lectora, hoy día vamos a ver cómo identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Primero, ¿no es cierto?, que vamos a entender por ideas principales. Un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes codificados de forma jerárquica con el objetivo de que la información que transmiten sea comprendida. Estos mensajes son las ideas que pueden dividirse en principales y secundarias. El uso de las mismas en un texto indica que se domina de forma correcta un idioma y que la comunicación entre emisor y receptor será efectiva. Esa es la definición, ¿verdad?, de idea principal de un texto. A nosotros nos interesa la parte práctica y la parte práctica de esto, ¿verdad?, dice que en primer lugar, para poder saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, debemos saber qué son cada una de ellas. Las ideas principales son las que representan la parte fundamental del texto, es decir, es la hipótesis o la premisa del mensaje sobre el que el resto de ideas se apoya. En cualquier texto debe existir una idea principal que lo vertebre, ya que sin ella se formaría un compendio de oraciones sin sentido ni coherencia entre sí. Esta puede aparecer de forma explícita o tácita. En el caso de la segunda, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que descifre tras leer y comprender el texto. Por lo tanto, la idea principal será la que aporte lógica al texto y permita la construcción de su estructura, formando la base que se sustentará con las ideas secundarias o derivadas. Todo esto, ¿verdad?, lo vamos a ver de manera práctica, pero tenemos que tener claro que para tener una buena comprensión lectora, ¿verdad?, tenemos que ser capaces de identificar las ideas principales y las secundarias de un texto. ¿Cuáles son las características de una idea principal? Primero que nada, expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse, o sea, no podemos sacar esa idea. Posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo y a veces no es explícita y se tiene que deducir. Esas son las características de la idea principal. La idea principal es fácil o relativamente fácil de identificar. Las ideas secundarias en un texto de repente, ¿verdad?, se nos complican un poco, porque las ideas secundarias se encargan de sustentar a la idea principal, salen de ella. Sin una idea principal no puede existir las secundarias, del mismo modo que éstas explican la razón de ser de la base del texto. Es decir, que a través de las ideas secundarias, el autor puede llegar al emisor de una manera más clara, mejorando la comunicación, ya que en muchas ocasiones sirve para amplificar la idea principal. Nos aportan distintas versiones y perspectivas para mejorar la comprensión del receptor. Por lo tanto, a pesar de su importancia, solo tienen sentido si la idea principal está bien definida. En caso contrario, no aportarán nada al texto, planteando por el autor y dificultarán la comprensión del receptor. O sea, en vez de ayudarnos, las ideas secundarias nos van a enredar más. Las características de las ideas secundarias específicamente tienen menor importancia que la idea principal, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal, carecen de autonomía, dependen de la idea principal y se articulan a la idea principal del párrafo. Es decir, por sí solas, ¿verdad?, no existen. Nacen a partir de la idea principal. A modo de ejemplo, cómo identificar la idea principal y secundaria en un texto del tipo que sea. Nos debemos fijar en las características de la idea principal. O sea, primero son la base del texto. A su alrededor surge el resto de ideas. Pueden aparecer en forma tácita en el texto, es decir, no deben aparecer explícitamente para que el lector las encuentre.
aunque no aparecen de forma clara, se sabe que existe y la idea se mantiene durante todo el texto. Em, Otra característica es que reconocerla es fácil, ya que si éstas se eliminan del texto, este pierde todo su sentido y las ideas secundarias no tienen un sustento en que apoyarse. Esto les hace ser independientes del resto, aunque se apoyen en las secundarias para aumentar su nivel de comprensión. Eso es una característica, tres características en las que debemos basarnos, ¿verdad? Si tenemos una duda al analizar un texto de si es o no la idea principal. La característica de las ideas secundarias, ¿verdad? Cómo identificarlas, siempre van a nacer de la idea principal y se van a conectar con ellas haciendo un mensaje, que el mensaje cobre sentido y su comunicación y comprensión sea más efectiva. También nos van a servir para explicar la idea principal, es decir, las ideas secundarias expresan las propiedades de la idea principal para lograr una mayor comprensión del receptor del texto. También otra característica de las ideas secundarias es que pueden ser tantas como el escritor quiera o como se le ocurra, ya que se derivan del tema principal y sirven para enriquecerlo. De esta forma se logra ampliar la comprensión del tema o idea principal y no pueden ir solas, ya que perderían todo su sentido. Es decir, que si tenemos que analizar un texto, ¿verdad?, para responder de manera correcta las preguntas, eh, tenemos que fijarnos en las características de las ideas principales. O sea, aparecen de forma tácita y si no la puedes eliminar, ¿verdad? Porque el texto carece de sentido. Y con respecto a las ideas secundarias, tenemos que tener claro que nacen de la idea principal, que explican a la idea principal y que pueden ser tantas como el escritor quiera y que no pueden ir solas. A modo de ejemplo, vamos a trabajar la idea principal y la idea secundaria en una fábula infantil que se llama La liebre y la tortuga, del autor Fábulas de Esopo. La idea principal ahí es que una liebre desafió a una tortuga a correr una carrera. La tortuga aceptó con la condición de que le diera alguna ventaja. Aquí esa idea principal, ¿no es cierto?, están expresando información básica para el desarrollo del tema. Y de esa idea principal sale, ¿verdad?, o se genera una idea secundaria. Cuando ya estaban cerca de la meta, la liebre se sentó a esperar, pero se quedó dormida. Así que la tortuga llegó, pasó frente a ella y llegó primero a la meta, ganando la carrera. Esta idea secundaria que se genera, ¿verdad?, de esta idea principal, expresa detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Es decir, sin la idea principal, recuerden, no puede existir la idea secundaria. Es decir, que la tortuga, en este caso, ¿no es cierto?, está supeditada, es decir, la idea de lo que hizo, las actividades que hizo, ¿no es cierto? La tortuga parten a raíz o nacen a raíz, ¿no es cierto?, de la actitud que tuvo la liebre. Y moraleja, ¿no es cierto?, de esto dice, podría ser una de las moralejas que los rápidos y tenaces vencen a los lentos y estables, pero también se contrapone, ¿no es cierto?, porque hay algunos que dicen que identificar su ventaja competitiva y, y saber aprovechar la verdad, también puedes llegar primero. Es decir, que los lentos y estables ganan la carrera a veces. Necesitamos, ¿verdad?, realizar de buena manera y consciente nuestras actividades para ir practicando
estas habilidades, ¿no es cierto?, para rendir una buena PTU.